Hola, buena. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre los derechos del niño y el adolescente. Que viene a ser lo mismo, casi lo mismo. Son etapas diferentes, pero vamos a hablar en general. Ok, vamos a empezar. Los derechos del niño y del adolescente. A ver, vamos a ver qué es el niño. El niño es la persona humana. Persona humana. Es alguien que tiene una identidad, alguien que tiene dignidad, ¿ok? Que aún no ha alcanzado la edad adulta. ¿Qué significa? Que no ha alcanzado todavía la mayoría de edad, los 18 años, ¿bien? Y cuyo periodo de vida está comprendido entre desde que sale del vientre de la madre, el nacimiento y la adolescencia. Ese es el periodo que tiene la vida de un niño. Está entre los 0 años, ¿bien? Y los 10 años. De los 10 años para adelante, estamos hablando ya de pubertad y luego viene la adolescencia, ¿bien? Entonces, niñez, pubertad y adolescencia. Esas son las etapas del desarrollo humano, Entonces, como no ha adquirido o no tiene aún la edad adulta, ¿bien? En consecuencia, sus facultades físicas y mentales se encuentran en pleno desarrollo y en pleno proceso. Entonces un niño no puede sostenerse a sí mismo, no puede trabajar, no puede recibir tampoco un sueldo porque está prohibido dar trabajo a los niños, ¿ok? Y también el niño es vulnerable porque como no puede trabajar, no puede conseguir sus alimentos por sí mismo, depende de quién, depende de una persona adulta y específicamente los padres que tienen que cuidarlo, protegerlo, enseñarle, educarle para que vayan desarrollando ciertas habilidades, ¿no? Y todo ello se encarga pues los padres. Pero ¿qué pasa cuando hay crisis mundial? Cuando hay una crisis en un país, en una región, cuando hay un conflicto bélico, cuando la economía entra en recesión y empieza a haber hambruna. ¿Qué pasaría con los niños? Si las personas adultas están buscando la forma como sobrevivir, imagínate, los niños quedarían totalmente desamparados. Y eso ocurría en las grandes luchas y batallas o guerras que se daban pues en la humanidad, ¿no? Se dio en la Primera Guerra Mundial, se dio en la Segunda Guerra Mundial. Los civiles morían y específicamente los más afectados eran las personas más vulnerables, los que no podían protegerse a sí mismos, los que no podían esconderse, los que no podían conseguir alimentos. Entonces ellos eran los más vulnerables. Bien, entonces veamos aquí, no puede valerse por sí mismo necesitando el apoyo de la familia. Bien, brindándoles una casa donde dormir, un hogar donde mantenerse y generando las medidas de protección. Pero cuando la familia no puede proteger, entonces, ¿quién está para proteger? El Estado. El Estado también tiene el deber de proteger a los niños. ¿Ok? ¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos del Niño? Esa es una especie de argumentos en las que se protege los derechos de los niños en todo el mundo, ¿ok? En todo el mundo. Esta declaración fue aprobada el 20 de noviembre de 1959 en la 14ª Asamblea General de las Naciones Unidas que dio esta resolución, ¿ok? Que proclama la Declaración de los Derechos del Niño. Ahora, ¿cómo se llama esta organización mundial que se declara los derechos del niño? Es la ONU, Organización Nacional de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. ONU, la ONU. ¿Listo? ¿Para qué proclama esta declaración? ¿Para qué proclama estos derechos? Para llamar a conciencia internacional sobre la importancia que tiene para un Estado proteger a los niños, ¿bien? Y a los adolescentes. La legislación sobre la protección de los derechos del niño. ¿Qué es legislación? Significa que esta Declaración Universal de los Derechos del Niño van a tener que ser legislados, incorporados dentro de las leyes de los estados que aceptan firmar esta declaración. En este caso,
esta asamblea, ¿no? Esta convención. La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989. Cuando hablas de convención ya significa que los países que firmantes, que están incluidos dentro de la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, firman esta convención, este documento, y se hacen responsables como Estado para poder aplicar estas garantías en sus países. ¿Qué garantías? Legislar los derechos del niño bien dentro de nuestra constitución política. En este caso, en el Perú se dio el 4 de agosto del año 1990. El 4 de agosto de 1990 se aprueba en el Perú la legislación sobre los derechos que protegen a los niños. ¿Okay? ¿Qué derechos se manifiesta, se protege? En este caso, por ejemplo, ¿dónde se protege a los niños? ¿Qué compendio de leyes protege a los niños? Tenemos la Constitución Política del Perú, está dentro protege al niño. Bien, el Código Civil también, el Código de Menores también es un compendio de leyes que proporciona protección al menor. La Carta de los Derechos de Familia Peruana, bien, el primer Congreso Panamericano del Niño que se dio incluso en esos años, ¿no? Del 42. Y a nivel mundial, las leyes que protegen a los niños y adolescentes se encuentran en la Declaración de Ginebra del año 1923. Pero esta declaración no fue suficiente porque no respetaban esos derechos. Por eso se le dio carácter obligatorio. ¿A quién? A los países para que puedan proteger los derechos del niño. Quiere decir que un niño ya no puede estar trabajando, no puede estar sometido a mendicidad. Un niño no puede quedarse sin padres. Un niño no puede estar caminando por la calle sin tener un hogar. Si es que existe un niño así, inmediatamente las instituciones del Estado ejecutan los planes de desarrollo para que puedan tener a esos niños en lugares propicios para su desarrollo y no en la calle. ¿Ok? Muy bien, alumnos, esto es lo que hemos hablado el día de hoy sobre los derechos, pero antes de retirarme, vamos a hacer preguntas, ¿ok? Estas preguntas las voy a el día de la presentación del Zoom o el Meet, en la sesión, ahí las vamos a tomar como evaluaciones orales, así que presta atención las preguntas, ¿ok? ¿Cuál es el periodo de vida? Pregunta 1. ¿Cuál es el periodo de vida de un niño entre el nacimiento y la adolescencia? Bien. Pregunta 1. Pregunta 2. ¿De quién recibe el apoyo y la protección según el texto que hemos explicado? ¿De quién recibe el apoyo? Bien. Pregunta 3. ¿Cuándo se aprueba la Declaración Universal de los Derechos del Niño? Pregunta 4. ¿Qué organización mundial aprueba la Declaración Universal de los Derechos del Niño? Pregunta 5. ¿Cuándo fue aprobada la Convención sobre los Derechos del Niño? Pregunta 6. ¿Cuál es la función principal de la Convención de los Derechos del Niño? Pregunta 7. ¿Cuándo fue aprobada la aplicación de los derechos del niño en el Perú? Y pregunta 8. Menciona 2 leyes que protegen los derechos del niño en el Perú y en el mundo. Justo lo que hemos estado hablando ahora. Muy bien, entonces esto sería todo y nos vemos hasta la próxima transmisión. Hasta luego. Chao.